en torno al tema de los átomos, los orbitales, pero también deben haber hablado ya de orbitales moleculares y cómo se encuentran los electrones que forman parte de una molécula distribuidos en esos orbitales moleculares. Deben haber visto diagramas donde los orbitales, los electrones ubicados en orbitales N o orbitales pi antienlazantes son los más favorables para abstraer de una molécula debido al nivel energético que ocupan. Acá hay un diagrama que por supuesto lo he tomado de internet, donde se esquematiza un poco lo que ocurre, y es que en el tema de impacto electrónico, que es la primera tipo de ionización que hablaremos, relacionada con la espectrometría de masa, ¿qué es lo que ocurre? Un electrón tiene que ser... Sí, dígame. Perdón, tiene toda razón. Déjeme. Sí, ok. Lo dicho anteriormente, han visto seguramente orbitales moleculares que no tengo yo acá. Lo que tengo es un diagrama que tiene que ver con niveles energéticos, y normalmente requerimos de una especie química mover un electrón. Este es, digamos, las primeras aplicaciones que se desarrollaron con la espectrometría de masa. Para remover ese electrón que deberá estar en uno de los niveles o de los orbitales que tiene mayor energía, necesito una cantidad de energía, y eso se hace a través de impacto electrónico. Se le da una corriente eléctrica, se bombardea de tal manera que se le quita uno de los electrones a la molécula. En el caso que tenemos acá, como metanol, el metanol tiene dos pares de electrones digámoslo así, en orbitales N, no están compartidos. Y uno de esos electrones es el que se desprende. De allí que en esta ilustración se tiene dos electrones. ¿Por qué dos electrones aquí? El con cual bombardeó y el cual se abstrajo de la molécula. ¿Esto qué me produce? Bueno, esto me produce una molécula cargada. ¿Por qué queda la molécula cargada o la especie química? Queda cargada porque usted le ha abstraído un electrón. Así que el conjunto de protones que integran esta molécula son mayores en una unidad al conjunto de electrones que integran esta molécula. Y veámoslo en función de orbitales moleculares que usted ha visto. Por supuesto, esa molécula puede seguir, dado que se le proporcionó una cantidad de energía, esa molécula puede seguir rompiendo enlaces porque tiene mucha energía. Y es lo que vemos entonces como fragmentos. De allí se van derivando fragmentos. Aquí está dicho muy simple, es un ejemplo muy simple, y entonces vamos a tener estos fragmentos. Los fragmentos
en la espectrometría de masa de impacto electrónico tienen que tener una carga positiva. También en la ionización química o las otras técnicas, pero esta carga positiva se debe a la abstracción de un electrón de esa molécula. Aquí está visto de otra manera. Este es una molécula, no importa cuál fuese, ¿verdad? Es la molécula original. A esa molécula se le pega o se le bombardea con electrones a una determinada energía y esa hace que esa molécula se libere un electrón y me da el ion molecular que llamamos, ¿verdad? Con una carga. Ahora bien, esa molécula también pierde, pueden producirse escisiones de enlaces y va generando otras partículas o átomos cargados o grupo de átomos, de átomos no cargados, y también los fragmentos que tienen una carga que son los que vemos en el espectro. Digamos que este es el fundamento más elemental de la espectrometría de masa, en este caso de impacto electrónico. Observe aquí dos cosas. Esta es impacto electrónico, lo que le acabo de tratar de explicar, y luego, cuando me refiero más luego, quizás mañana y si no la próxima semana, vamos a hablar un poco de ionización química. El impacto electrónico, como incluye el término, es que usted impacta. Ese impacto tiene mucha energía. Suelo utilizar el juego de billar como un ejemplo en el cual el jugador transfiere una cantidad de energía a una esfera, y esa esfera luego transfiere esa cantidad de energía y disgrega al inicio del juego todas las otras. Entonces, si acá tenemos algo que impacta mucho a la molécula, generalmente vamos a ver muchos fragmentos y muy poco del ion molecular. Entonces, eso para el descubrimiento y ciertos estudios no es tan útil, y por eso los investigadores empezaron a desarrollar lo que se conoce como ionización química. Un sistema de masas muy esquemático aquí, tomado de internet. Lo primero es que usted tiene que tener un sistema de inyección. Normalmente hay espectrómetros de masa grandes que usted puede hacer inyecciones directas. Cuando digo grande, en realidad es una mala costumbre, porque con los equipos que yo trabajé hace muchos años eran muy grandes. Ahora los equipos son relativamente pequeños por ejemplo, el que tenemos en el edificio de los Gemelos cabe básicamente en un escritorio, pero tiene un sistema para inyectar la muestra, tiene una sección para generar los iones, tiene un analizador de masas, que significa que va a separar los iones que se hayan producido en función de una carga, la carga que mantienen, la masa y la carga, porque por supuesto cualquier cuerpo, para desplazarse a través de cualquier medio, requiere ese desplazamiento va a depender de la masa de ese cuerpo,
Lo mismo acá en el caso de las partículas, y luego hay un detector y un sistema de datos. Hay diferentes tipos de analizadores. Si usted busca en Google, le aparecerán los diversos tipos de analizadores que existen hoy en día para separar estos iones, y también existen diversas formas de generación de los iones. Y hoy en día existen las formas directas, es decir, tomo un vial y de allí tomo una pequeña cantidad, o el mismo vial lo coloco y puedo, a través de una succión, de un mecanismo de succión, enviar la muestra al resto del sistema. No obstante, todo este sistema, salvo el tema de la inyección, debe estar a alto vacío, muy alto vacío, para que en realidad los iones no sientan otro factor más que su peso al moverse a través del sistema. Ustedes deben haber dado en química analítica y en química orgánica probablemente técnicas de separación. Acá hay dos técnicas de separación más comunes que se integran a los espectrómetros de masa. Uno es la cromatografía de gases, un cromatógrafo de gases que vendría en esta sección, digamos, o un cromatógrafo de líquido. La primera invención fue la cromatógrafos de gases. ¿Por qué? Porque ya la muestra venía en estado gaseoso, ¿verdad? Y pasaba a otro sistema que era gaseoso. Para el tema de los cromatógrafos líquidos, hubo que desarrollar más estrategias, y que de hecho son mejor combinables con la ionización química también, para poder inyectar directo de la cromatografía líquida al sitio donde se generan los iones y se continúa con el sistema de masas. Esas son ya cosas superadas en gran medida. Lo que se sigue tratando de mejorar, diría, es sobre los métodos las técnicas de ionización química, y también mucho más en el tema de analizar, del analizador, ¿verdad? Porque aquí tiene que desarrollarse más eficiencia. Entonces, hay mucho de esto, usted puede encontrarlo en internet. Yo les animo a que lo hagan. Uno, porque puede ser que alguno de ustedes decida seguir estudiando en uno de estos campos que son vastos en aplicaciones de estas técnicas, aún para la medicina, los temas ambientales, la producción de alimentos, etc. Para no hablar de que esta técnica, por ejemplo, acompañan dispositivos que aplican estas técnicas, acompañan o son llevados al espacio porque permiten el reconocimiento de estructuras químicas. ¿Qué información? Bueno, aquí tengo este esquema que también lo tomé de internet. Aquí usted tiene lo mismo que vimos allá, la inyección. Aquí va a tener un dispositivo. Normalmente tiene otro dispositivo para tener dos prevacíos, porque recuerde que le he dicho que esto está en alto vacío. Así que hay un prevacío para que la muestra entre, y cuando va al vacío grande no se pierda ese vacío de todo el sistema, ¿no? Ojalá algunos de ustedes se interesen y quieran venir a Los Gemelos y mirar
el equipo que tenemos allí y el doctor Daniel Torres les puede dar más detalles junto conmigo de cómo funciona el equipo. Y bueno, ahí está la cámara de ionización y luego van, los iones van a ser movidos dependiendo otra vez de la masa. Algunos van a llegar más pronto que otros, ¿verdad? Acá. Y los analizadores otra vez son de diferentes tipos. Déjenme ir a otra cosa que quizás es más importante ahorita para ustedes, y es qué es la información que tenemos en un espectro de masas. Bueno, básicamente en un espectro de masa puro y duro tenemos a veces en ionización por impacto electrónico logramos ver el ion molecular. En algunas veces no se ve si la molécula es demasiado sensible, porque lo que va a hacer es que se va a fragmentar y no vemos el ion molecular o lo vemos muy pequeño. Esos iones moleculares, ¿verdad? O esas moléculas están integradas o contienen isótopos, es decir, una molécula que nosotros escribimos normalmente como etanol, hacemos la estructura, dibujamos el carbono y tal. Claro, allí estamos considerando que el carbono es carbono 12, pero no podemos olvidarnos que hay una pequeña cantidad de carbono 13 y eso pesa más y eso lo va a detectar la espectrometría de masa. O sea, y también si tenemos halógenos que tienen isótopos, nitrógenos, dependiendo de cuánto es la contribución de ese isótopo, los vamos a ver. Y a veces es una unidad más, a veces son 2 unidades más, pero lo vamos a ver en el espectro. Y esas relaciones isotópicas, cuando uno está verificando que un espectro realmente tiene la data adecuada, entonces un momentito por favor, lo vamos a ver, ¿no? Y queremos verificar, entonces vamos, y lo habrán visto en algunos libros, luego se puede hacer un cálculo, y ya lo he hablado en alguna ocasión, de cuán intenso debe ser ese pico. Por supuesto, los software hoy en día hacen eso también automáticamente. Ok, tenemos un ion molecular, tenemos lo que le llamamos el pico base, es decir, el pico de mayor intensidad. Ahora, estas intensidades son relativas, muy relativas. No me dicen cuánta concentración hay allá de la muestra, pero me dice que esta sustancia que he colocado y que estoy analizando predominantemente tiene un pico que tiene, en este caso, de lo que vemos, 120 unidades de masa. Luego tenemos los fragmentos, es decir, esto no quiere decir que este no es un fragmento, cierto, es un fragmento, pero aquí está, y este también, lo estamos viendo como el pico base. Por supuesto que cuando esto está haciéndose para análisis químico y determinar pureza de sustancia, esto generalmente lo ideal es que está acoplado a cromatógrafos de gases o de líquidos. Y también, si es para asegurar calidad, debemos tener un patrón correspondiente que nos indica intensidades también a determinadas concentraciones que se utilicen para medir la muestra, que en el caso que si es una masa directa, la muestra, la concentración tiene que ser ínfima. Esto en términos generales es lo que vemos de un espectro de masa común y corriente.
En términos generales, quiere decir que vamos a tener, si es ionización por impacto electrónico, vamos a tener una especie que va a estar cargada positiva, que luego va a fragmentar y me va a dar especies químicas que pueden ser radicales, que no tienen carga, la carga se queda con lo que vemos, el radical va a ser desechado y no va a ser detectado, por otro lado, y puede ser, esto es lo que le dice, también en algún momento, la parte que fue radical la podemos encontrar con carga positiva, ¿no? Puede haber de los dos fragmentos, las dos partes la puedo ver. Puedo llegarlos a ver, lo vamos a ver en algún ejemplo. ¿Qué quiere decir esto aquí que anoté? En espectrometría de masas, como lo que se forma son cationes, estos debieran ser, o los cationes que vea, deben ser aquellos cationes más estables. Por ejemplo, si hay acá un fragmento que tiene un carbocatión terciario, ese fragmento lo voy a ver. Si tengo un catión que a su vez tiene próximo un nitrógeno y puede haber resonancia, entonces ese fragmento lo voy a ver. Depende de la estabilidad de la especie química. Aquellas especies químicas, a ver si llego allá atrás, aquellas especies químicas que me dan las mayores intensidades, debo relacionarlas con especies químicas, con estructuras que son bastante estables. Eso es importante que lo tengan presente. Cuando estuvimos hace años reformando el programa de estudio que a usted le corresponde cursar ahora para químicos, yo sugerí que antes de este curso debía ir un curso de química orgánica de mecanismos de reacción, en vez de un curso que está posterior ahora de productos naturales, porque prevalecen los mecanismos de reacción como conocimiento a productos naturales, que es una parte especializada, mientras que mecanismos de reacción es más universal y se aplica para cualquier tipo de química orgánica o cualquier tipo de química inorgánica. Lamentablemente lo eliminaron, porque para entender más fácil las espectroscopías es mejor tener unos precedentes sobre mecanismos de reacción. Pero bueno, no lo hicieron de esa manera. Veamos acá un par de ejemplos. Usted puede anotar esta palabra que está acá. Este es fragmentación alfa. Es un tipo de reacción. Lo puede buscar, un tipo de reacción en química orgánica. Este es el nombre de la autora del tipo de reacción. Observe, acá tenemos esta cetona. ¿Y de dónde vamos a desprender el electrón? ¿De dónde se desprende el electrón? Bueno, usted recuerde que el oxígeno tiene dos pares de electrones no compartidos. Que cuando usted hace el orbital molecular para esta molécula, estos electrones están ubicados en los niveles más energéticos. Por tanto, cuando le golpeo con energía, lo que hago es quitar uno de esos electrones. Y esto me lleva a esta estructura que está acá.
he generado un radical y este es el ion molecular. Lo único que le he quitado es un electrón. Como el electrón pesa poco, tiene poca masa, no es perceptible. Y lo que me queda es esto. Entonces, este es el ion molecular, que lo veo aquí. Ahora bien, ¿dónde se va a romper los enlaces adyacentes? Se pueden romper en dos sitios. Este enlace y se rompen de forma homolítica. Es decir, aquí hay dos electrones, uno se va a venir para acá para formar un tercer enlace con este otro, ¿verdad? Y se libera el radical metilo que está aquí. Y este es uno de los fragmentos visibles. Ahora, observe que este fragmento es relativamente, su intensidad es relativamente pequeña. Y luego debemos analizar por qué ese fragmento es relativamente pequeño. Ahora bien, esta estructura tiene una estructura de resonancia. ¿Cuál es? Cuando estos dos electrones se vienen hacia acá. Y yo tengo oxígeno, doble enlace, mis dos pares de electrones libres en el oxígeno. Aquí tengo este carbono, aquí tengo mi metileno y el metilo. Ahora, que no se olvide que, ¿verdad? Aquí tengo 2, 3, 4, pero 1, 2, 3 enlaces y me falta uno. Y ahora la carga positiva está en el carbono. Esta es una estructura de resonancia de este ion. Ahora veamos acá, ¿verdad? En esta otra estructura, ¿dónde se rompe? Se rompe aquí. Son posiciones alfa a donde encontramos el radical, ¿no? Ahora se rompe del otro lado y tenemos 43 en este caso. Y observen, este es el pico base, 43. ¿Cómo puedo llegar a 43? Eliminando esta porción, 28 más 15, me da 43. Este ion también tiene una resonancia parecida a esta. Ahora, observe que este hay mayor cantidad, mayor intensidad. ¿Por qué ese tiene mayor intensidad? Habría que analizar qué ventajas estructurales tiene este ion con respecto a este otro. Eso me llevaría a justificar por qué tenemos aquí el 43 como principal. Tenemos 29 acá. Si usted hace que este enlace se rompa por derecho aquí, que los dos electrones se muevan hacia allá, aquí usted va a tener 29. Esto indica que no es muy fácil hacerlo, pero que se puede hacer. Y tiene que haber algunos otros movimientos de electrones para explicar estos fragmentos más pequeños. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? Profesor, yo una vez vi en un libro que los pares de electrones del oxígeno, cuando están en forma de carbonilo, pueden extraer un protón de las estructuras que se pierden. Como por ejemplo, si se pierde el metilo,
que es CH3, hay veces que el oxígeno puede extraer un protón y la lectura aparece en 14 y no 15. Eso, o sea, ¿eso se puede aplicar acá o cómo? Dudo que eso se pueda aplicar aquí en este tema de espectrometría, en este tema específico de espectrometría de masa. Lo que pudiese ocurrir es que previo a la fragmentación, depende de cuánto es el anillo, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Pudiese ser que aquí uno tuviese una transferencia de un radical hidrógeno. Aquí. Hace una forma de, déjeme ver si lo dibujo aquí. O sea, yo tengo aquí el oxígeno. Aquí hay un radical. Del otro lado voy a colocar, aquí está el carbono, aquí está el metilo, y para acá voy a hacer esto así. Aquí tengo este carbono que a su vez tiene hidrógenos. Y esto va a depender, ustedes deben haber hablado de isómeros conformacionales. Todas las moléculas tienen conformeros. Si se produce el conformero adecuado, es probable que haya un salto. Entonces, esto va a venir aquí. Aquí va a quedar un radical y este radical va a venir para acá. Y esto se rompe aquí y me da este otro radical. Ahora, si usted observa, lo que se eliminará aquí no sería 43, y sino 44. Y observe que no lo veo, porque los picos que están acá son sumamente pequeños y casi seguro lo que están haciendo es la relación isotópica. Me estoy explicando. Entonces es muy difícil que eso ocurra y por tanto no lo veo en el espectro. Para este 29 yo deduciría que es la pérdida de acá. Cuando esto es 15 más 14 de aquí, sería 29. Puede haber algún esquema allí, porque la otra forma que usted tenga 29 sería que tuviese CO y algún H en algún sitio. Esto también me da 29. Pero en este caso me parece que es un poco complejo para llegar allí a ese 29. Si lo tuviéramos como un carbonilo terminal de aldehído, eso se ve, pero también por un rompimiento alfa. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces, ¿de qué va a depender de que se dé un rearreglo o el otro? ¿A qué se refiere a 57 o 43? No, me refiero porque por lo menos lo que acaba de explicar del rearreglo, que acaba de explicar que lo puse en rojo, ese rearreglo puede ocurrir también, pero en este caso no ocurrió, pero ¿qué va a determinar que ocurra o no? Ajá. La molécula tiene mucha energía. Seguramente en moléculas más grandes esto puede pasar y lo vamos a ver, ¿no? En las espectroscopías de resonancia magnética nuclear y también de masas, no se explica lo que no se ve, se explica lo que se ve. No sé si me explico. Porque se explica lo que se ve porque usted tiene elementos para justificarlo. Lo que no se ve no se puede explicar porque no tiene elementos para justificarlo. Entonces siempre debo procurar, es decir, debo procurar, sí, ¿cómo se produce 29? Y figúrese que 29 es más estable que 57, y 57 se explica muy fácilmente aquí. 29 no lo explican acá, porque puede ser que 29 sea un fragmento no muy relevante para explicar la estructura. Pero podría uno buscarle alguna explicación
y salvo que lo pensara como un catión, un carbocatión primario o un rearreglo que tendría que darse aquí para producir 29, no lo explica. Pero seguro que uno puede buscar dinámicas para explicarlo. Pero las dos formas en que esta molécula pudiese producir 29 es o una migración como esta que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Y que se elimina esto, yo no veo 44, pero ¿cómo ahora puedo fragmentar? Ahora, déjeme hacerlo aquí. O sea, a mí me está quedando esto. Esto ocurre en, ok, esto. Y luego tengo esto. Que está positivo y ahora tiene un hidrógeno aquí. Ahora, ¿cómo yo puedo explicar llegar a esto desde acá? Un poco complejo, porque lo primero que ocurriría es que este par de electrones puede venirse para acá y me da un carbocatión secundario, pero luego ¿cómo rompo aquí para eliminar esta parte de la molécula? No sé si me estoy explicando, es un poco complejo, puede ser que haya una migración del hidrógeno, es decir, si yo genero un carbocatión aquí, porque si genero este carbocatión, que el hidruro pase acá y que luego se rompa esto. Es la única forma que se me ocurre a mí. Nunca he explicado la producción de un 29 como ese, pero es lo único que se me ocurre para que yo diga que sea esto en lugar del rompimiento aquí. ¿Por qué no estoy a favor? ¿Por qué puedo estar en contra del rompimiento aquí? Porque lo que me da es un carbocatión primario y los carbocationes primarios suelen ser poco estables, mientras que un oxígeno positivo tiene ligera estabilidad. Pero eso sería lo único que me llevaría a explicar la formación o la liberación de este grupo de átomos, que sería lo que pesaría 29. Déjeme explicarle algo. Esto pesa 29. Esto pesa 29. 29 como número entero. Pero si esto tuviera las 5 cifras que normalmente deben tener en un análisis real, en masas de alta resolución, podríamos diferenciar si es de esto o de esto, porque no tienen las mismas unidades después de la coma, ¿verdad? En algún número varía. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Vale. Profe, yo tengo una, Sí, dígame. pero no sé si tiene que ver con este ejemplo. En un ciclo, ¿cómo se explica la pérdida de un CH3? O sea, por ejemplo, si tengo un ciclo pentano. Primero se rompe el radical, se rompe el enlace se rompe cualquiera homolíticamente, se rompe el enlace aquí y tengo dos radicales, y lo que lleva a que un hidrógeno radical migre a uno de estos dos radicales, ¿verdad? Y entonces eso me convierte que era un metileno en un metilo. Y luego, dependiendo de dónde se movió ese radical hidrógeno, luego el enlace se va a romper aquí. Vamos a suponer que el hidrógeno vino de acá. Y entonces se pierde el metilo aquí.
Eso es lo que le diría. Cuando dije homolíticamente, es claro, aquí uno de estos carbonos va a quedar positivo porque si no, no se ve en el espectro, ¿no? O sea que uno pierde su electrón y el otro queda como radical. Y luego un hidrógeno radical migra al radical, y luego debe haber otro rompimiento que libera el metilo. No sé si así rápido lo ha visto, pero es la forma en que se explica. Listo, profe, ya entendimos más. Gracias. Vale, déjeme terminar aquí por hoy. Un momentito que tengo que decirles algo. A ver, aunque mañana nos vemos, pero prefiero decirlo esto. Ok, este fin de semana o la próxima semana debe ser su primer parcial. La plataforma de la universidad confronta problemas a horas de mayor tráfico. Así que tenemos que decidir en algún momento a qué hora vamos a... Un momentito, por favor. Tenemos que decidir cuándo lo hacemos, lo piensan para mañana, pero además tengo un reclamo a este grupo porque no siguieron instrucciones. Déjenme rápidamente hacer algo aquí, lo más rápido posible. Me volver a compartir. Bien. A ver, yo me comuniqué con ustedes vía WhatsApp y les dije que estábamos haciendo una prueba de ingreso a UP Virtual. Y acá hay un grupo considerable de alumnos. Observen, hay 22 alumnos que pareciese que intentaron o que entraron, pero este grupo es un poco más grande que 22. ¿Qué pasó con el resto? Estoy haciendo una pregunta. ¿Qué pasó con el resto? ¿O no está matriculado en el curso? ¿O qué? ¿O no quiso? Todos estos estudiantes que están aquí no ingresaron. Alba María, Montenegro, Smith, Villeros, Vázquez, Cedeño. ¿Qué pasó con ustedes? Profesor. Sí, le escucho. Ok. De mi parte, Villeros, yo no contaba con internet como hasta el sábado en la tarde y cuando fui a ver ya pues no se podía realizar la prueba, pero sí me apareció. Ok, esto es importante porque el día del parcial no quiero excusas. No quiero ninguna excusa. Y por eso mi parcial, por ejemplo, no podrá ser a vuestras horas de clase. ¿Por qué? Porque va a haber mucho tráfico. Y ya los colegas han probado que cuando hay mucho tráfico, yo realmente mis clases generalmente son muy temprano en la mañana, todos los semestres anteriores, y por supuesto mis alumnos aceptan también que o hacen las pruebas en horas distintas, cosa que lo pueden hacer. Es importante que usted verifique, como ven, aquí debieran estar todos los que están matriculados, deben estar acá. Si usted no aparece en UP Virtual en mi curso, entonces usted pues tendrá un problema para hacer
al menos esta primera prueba, que yo todavía tengo que preguntar algo adicional en la escuela de química, porque entiendo que aprobaron que los ejercicios tenían que ser presenciales. Pero esto es importante y que ustedes sigan instrucciones. Los demás, ¿por qué no ingresaron a la página? Profesor y compañeros en esa lista que se retiraron la materia, o al menos así lo dijeron en el grupo de laboratorio. Ajá. O sea que quizás yo solo tengo 22 alumnos. ¿Cómo podemos averiguar eso? Bueno, Samudio Luis retiró la materia, así que... Y creo que es Braulio. Creo. No me equivoco. Creo que la compañera Susan también retiró la materia, profesor. Ok, me gustaría que me lo averigüen y me lo comunican por WhatsApp, porque claro, hay que tener también, claro, a mí también me ha parecido que en el trabajo en grupo me faltaba un grupo. Algo ocurrió allí también que no logré entender. Bien, mañana vamos a seguir con este tema, pero también quiero que veamos un poco vuestras, si tienen preguntas sobre el trabajo que ya les he enviado con observaciones. Bueno, acá parece que tenemos más estudiantes. Ahorita hay 18, 20, hay 27. Al parecer. Déjenme imprimir la lista de asistencia también. Vale, entonces nos vemos mañana. Sigo con lo de espectrometría de masa, que le va a servir para mejorar el análisis que hicieron en el trabajo y también para el parcial. Y mañana hablamos de la fecha y hora del primer parcial. Que tengan buen día. Igualmente, profesor. Hasta luego, profe. Igual, profe.